Este primer poema se llama Jarrón y es un poema muy viejo. De los primeros poemas que yo leí escribí y me sentí satisfecho de haberlo hecho. Escribiendo en la mesa empujo un jarrón con el dorso de la mano, de manera que al tocar el piso el jarrón se parte en pedazos, así como se parten en pedazos todos los jarrones. Y mientras este jarrón va cayendo, escribo unos versos que le restituirán la inmortalidad que el jarrón ha de perder al tocar el piso y partirse en pedazos, o al partirse en pedazos y reunirse de pronto esos pedazos en ideal armonía, y ¡zas!, el jarrón que salta raudos sobre la mesa. Años después se olvidará este poema. También se olvidará el jarrón de este poema, y finalmente el jarrón se hará polvo. Ese poema a mí me gusta porque ahora estaba un dominicano en Miami que tumbó lo de... Ai Weiwei. Ai Weiwei. Sí. Y si tú ves el video, ¿tú no lo viste? Que le parece que él lo deja caer así, está. Viene la policía, lo persigue y eso. Entonces ese poema ya... Yo lo escribí en el pasado, pero dedicado para en el futuro. Pero a mí me llama la atención el que tú, desde un principio, tú tengas una conciencia muy de la narrativa, es decir, muy de la secuencia. Es decir, son imágenes poéticas, pero como que tú logras crear como un drama. Sí, porque yo vengo más de la... O sea, es la cultura del cine, tú sabes. Es la cultura de la imagen, y yo creo que más de esa poesía que son como fragmentos, ¿verdad? Fragmentadas, tú sientes que tiene que cerrar como algo, como lo que en el cine sería la secuencia, ¿verdad? Yo creo que tiene como mucha influencia de eso y también eso de que yo me tengo que creer que acabó algo. Tú ves, a veces la poesía tiene eso de que tú le dices a un tipo, empiezas a leer y tú te apartas de ahí y puede que se te acabó el poema y todo bien. Pero a mí me gusta como que tú puedas mantener como a la gente, ¿verdad?, sentado en el asiento, en vilo o algo así. Aunque eso nunca pasa, ¿verdad? Pero... ¿Y hay diálogos de película que a ti te haya impresionado? ¿Diálogos de película? O frases de película o cosas así. Ah, claro. Digo, en esa época. Ah, sí. Sí, hay mucho. Ahí el de la película de Truffaut, la famosa. La de Jan Silver, ¿cómo es? Cuando ella dice como, ahora nos preparamos para morir. No me acuerdo. Con los dos amantes. Sí, al final. Dulce Jean. Sí, diablo, eso se me olvidó. Pero claro que sí, imagínate, uno creció viendo películas y cosas. Yo me sé mucho, pero ahora no me ocurren como... Pero que sean buenos, no. Malísimo mucho. Okay. Entonces vamos a ver, este se llama... Escrito el 28 de noviembre del 2002 mientras bebía una cerveza con Villanueva. Y ahora es como muy chulo, como escribir un poema así, pero cuando yo lo escribí en la época era como raro, porque para mí la poesía, tú sabes, era como tú sentarte en tu casa en la oscuridad y Antonina todo así, como que... Entonces como que tú pudieras escribir un poema mientras tú estás hablando con un amigo bebiendo cerveza, era como imposible, pero esa vez estábamos ahí bebiendo y yo me acuerdo que yo empecé a escribir el poema y prácticamente... Después yo, claro, hay una revisión, pero prácticamente el poema yo lo escribí ahí bebiendo una cerveza con un amigo mío. Entonces, el poema lo escribí fue en un sitio que está aquí en la zona colonial. O sea, que no fue en mi área, fue incluso en la zona colonial. No fue para los kilómetros, aunque nosotros venimos de los kilómetros. Y fue en un sitio que se llamaba Petrus, yo creo. Pedro, pero eso es muy... Pero no el de la zona, sino uno que estaba afuera. ¿Tú te acuerdas uno que estaba por donde están los bomberos, por ahí, como quien va para Mella? Sí. Ahí en el edificio ese grande. Sí, enfrente. Exacto, que ahora hay un edificio que... En el Gómez hay un edificio... Sí, que es una parada, que ahí va la gente se para esperar guagua. Ahí había un sitio, que era el mismo, pero de hecho era como una franquicia que tenían ahí. Ya. Entonces nos sentábamos ahí, tú te sentabas y tú veías a toda la gente que salía del trabajo y se montaba en su guagua para irse por ahí. Entonces ahí fue que yo lo escribí, el 28 de noviembre del 2002. Escrito el 28 de noviembre del 2002 mientras bebía unas cervezas con Villanueva. Es tan triste ser poeta y tener 20 dedos y 2 orejas y una nariz. Quiero ser papa en vez de poeta. Quiero hablar con Dios. Quiero hablar por teléfono con Dios. Pero ellos dicen que soy poeta. Ellos dicen que soy el Baudelaire de Santo Domingo. Yo digo aleluya, caracoles, globos de colores, gallos, mientras entro monedas en los teléfonos públicos. A las monjas les advierto que voy a ser papa. Nada de metáforas. Los papas no utilizan metáforas. Yo voy a ser papa. Yo digo zancos, muela, abuelo pitufo, niña soviética, abuelo pitufo,
pero no. Mis poemas son leones y te muerden y te arrancan las piernas. Cuidado, poetas, cuidado, te van a despedazar. Mis poemas están mordiendo a los peatones en el Conde, como sucedió en Roma antes de que mataran a Julio César. En esos tiempos no había papas, pero teníamos emperadores, y cada tarde los leones se comían a los poetas en el Coliseo cuando los poemas eran mediocres. En cambio, cuando los griegos, la gente veía a los dioses en las fiestas, y bebían con ellos y bailaban con ellos, y les hacían ronda, mientras ellos fornicaban con los mortales, y fornicaban con los animales, y fornicaban con los árboles. Hoy la gente solo ve televisión, los dioses no salen por CNN, el Papa sale por CNN. Yo digo diccionario herido, latas de sardina, destornillador, termitas, ataúdes gratis, tótem. Me es tan difícil ser papa, así que escribo y bebo cerveza y aguardo. Rómpame una silla en la cabeza que seguiré, y salga el sol en el este o en el oeste, yo voy a ser papa. Crean o no crean en mí, yo voy a ser papa y voy a poder hablar con Dios. Y si no quiero que hables con Dios, no vas a poder hablar con Dios. Yo, Bela Lugosi pateando una vaca muerta. Yo viendo lo que otros poetas de Santo Domingo dicen haber visto. Yo jugando al epiléptico en las aceras. Yo leyendo en las esquinas mis manuscritos para luego ir quemándolos con un encendedor. Yo desde mi cama escuchando los millones de perros que buscan mis huesos en los basureros de la ciudad. Yo tonsurado. Yo pecando en el asiento trasero de un carro en medio de dos cueros que se besaban. Yo andando en la lluvia con un musgo creciéndome en el cerebro. Yo que quise traerle una iguanita del zoológico a mi amor y que por eso me la metí en el bolsillo, pero un vigilante me vio y tuve que volver a ponerla en su sitio. En fin, es inútil. No hay nada afuera, solo estoy yo. Baudelaire murió hace mucho y yo estoy aquí, no sé por qué ni para qué. Tú sabes una de las cosas más originales de tu poesía. No, de tu obra. Vamos, digo. ¿Qué obra de Dios? No. Es decir, de tu trabajo. Tú y Rita son los primeros que hacen de la amistad una constante en su poesía. Y no una amistad, es decir, todas las amistades que se generan entre ustedes dos son amistades en función de la política o del polvo. Ya, claro. Pero ustedes crean un tipo de atmósfera donde los placeres son más amplios, porque el placer de la política es tú coger poder o matar a alguien. El placer del cuerpo es tú resolver. Pero ustedes como que logran eso. Y para mí, desde un principio, esa fue la vaina que a mí me llamó la atención de lo que tú escribías, por ejemplo, ¿no? Sí. Pero lo tuyo es un nivel más como de desnudarse. Lo de Rita, por ejemplo, es como de pasar como que yo no fui. Y eso, digamos, que para mí es interesante. Pero vamos a leer otro poema ya para cerrar el ciclo. Sí, dame buscar uno. Esto era como los poemas que yo escribía, como así cuando yo empecé a escribir poesía, como eran como muy raro así. El poeta se deja la barba como Jesucristo. Sentado frente a la cama, me amarro los cordones, me levanto de pronto y salgo a la calle y no entro en ninguna tienda a esperar que la lluvia pase, sino que camino empapado mientras la lluvia se me entra por los zapatos y toso. Me detengo a mirar un gato mojado a la vuelta de la esquina y me acerco y lo levanto y lo llevo entre las manos y me devuelvo y subo las escaleras, empujo mi puerta y abro una gaveta y entra el gato en la gaveta y la cierro. Serán como, porque había como la idea como, o sea, tú no escribías poesía para publicarla porque no tenía sentido, claro. Pero sí como para hacer performance y para leerlo por la poesía en la calle. Bueno, yo te conocí a ti fue un día que me llevó Minerva del Risco. Me dijo, ay, hay dos tipos que están leyendo ahí en la librería Alessandria. Sí, imagínate, wow, otra destrucción. Entonces, eso es como tú haberte encontrado como en un parqueo de, qué sé yo, en Plaza Creo ya hace 30 años que ahora es un parqueo. Claro. Pero esa idea del ping-pong, esa imagen, ¿cómo fue que se gestó? No, porque nosotros leíamos, a mí de siempre lo que me gustó era como leer en público, o sea, como... Y no es como que me gustaba, sino que no había opciones, porque ¿dónde tú ibas a publicar un libro aquí? Ahora es más fácil, por lo del internet y por la tecnología, ¿verdad? Pero hace 15 años, hace 20 años, ¿dónde tú publicabas un libro? Entonces era difícil, tú tenías que estar pegado con un grupo, tú tenías que rendir pleitesía. A mí nunca me gustó nada de eso,
Entonces era imposible, entonces la única forma de verdad era como leyéndolo. Nosotros leíamos poesía Tanelado Pon. Entonces la influencia grande fuera de los evangélicos que leían con su megáfono y su cosa. Entonces aquí incluso hay un poema aquí que habla de eso, que se llama ¿Es usted Baudelaire? Hay como un juego de eso de Baudelaire, porque Baudelaire es como la idea de quién es el poeta, tú ves, que a mí me interesa mucho ese concepto de que eso de que del poeta y eso. Entonces Baudelaire es como el poeta urbano, a mí es como y siempre lo fue cuando yo era muchacho, era como la imagen del poeta urbano, en el sentido del tipo, se tenía el cabello de verde, era como un tipo súper extraño y eso así, y vivía como, o sea, lo más parecido a lo que sería un punk o un junkie en la época de ahora. Una de las imágenes que a mí más me tuesta de Baudelaire en Las Flores del Mal es y se traga el mundo de un bostezo infinito. Exacto. Esa fue la vaina. Cuando yo vi al primer poeta bostezando, yo dije, mierda, pero esta vaina es como que una vaina rara, además. Sí, no, eso es. No, y habla del aburrimiento. Imagínate, es increíble, la vaina del spleen y todo eso. Entonces, yo fui siempre súper fan de Baudelaire. Entonces te llama ¿Es usted Baudelaire? Porque es como la identidad esa del poeta, ¿verdad? Por eso el otro también mencionaba lo de Baudelaire. De pie en la acera, el poeta le grita con su megáfono azul a los que pasan, con el megáfono que no tenía. De pie en la acera, el poeta le grita con su megáfono azul a los que pasan. Nadie le escucha, solamente su perrito lo escucha. Entonces el poeta se dirige a un puente para arrojarse desde él. Primero lanza el megáfono azul, después lanza al perrito, luego se queda mirando las aguas desde arriba. Mira, mira, y entonces le dan ganas de fumar, por lo que enciende un cigarrillo y al rato lo apaga, saca otro y otro más. Así que de tanto ver el río y fumar cigarrillos, encuentra estúpido el saltar hacia el río, por lo que solito en el puente saca su pañuelo antes de ponerse a llorar. Entonces en el poema lo que tiraba era el perro ahí. Bueno, sí, ahí está. Sí. Eso es como que... Después tú vas complejizando la imagen, porque tú metes más personajes y se vuelve más como torrencial la cantidad de cosas que le pasan a la gente. Sí, es exacto, sí, pero siempre hay como eso de... Tú sabes, son secuencias, tú te fijas, son secuencias. Sí, pero en Jarrón tú como que quieras hacer fotografía y después en los otros libros tú lo que quieres como tirar como ráfaga, sin que haya una unidad. Por ejemplo, ahí es un poema muy completo, muy matemático. Sí, es más así. Sí, aquí lo que nota es como la cuestión de la ciudad y eso, y como... Y son como mucha experimentación de cosas como que que yo supongo que van a desarrollar más y ahí a un sitio, tú ves. Pero son muy pensados en cosas como de performance, de happening, eso de que el hombre y su muñeca inflable. El hombre sale con su muñeca inflable, suben a una guagua, se besan, él le dice cositas al oído, ella no dice nada. Compran flores, caminan de la mano, fuman tabaco, él se quita las gafas oscuras, habla con un amigo. Ella es amarrada de una verja desde donde flota mientras ellos hablan. Ella no dice nada. Van a los billares, bailan en los matinés, beben cerveza, miran juntos el crepúsculo. Él escribe un poema en una servilleta, ella no dice nada. Alquilan una película, se acuestan juntos, él da las buenas noches. Ella no dice nada. Entonces sí, había vainas como de esas, sí. Pero era sobre todo en esa época en que la poesía era parecida y tú tenías como que yo creo que a mí me desarrolló también como una posibilidad de hacer como finales impredecibles, ¿verdad? Primero inicio que te agarren y final impredecible. Entonces yo tengo mucho de eso, como que tú vas para un sitio pensando, o sea, el poema te va llevando a un sitio y tú al final haces todo lo contrario a lo que está esperando todo el mundo. Como un poco eso. Pero entre Jarrón y lo de ahora, ¿qué poeta tú descubriste? Es decir, ¿qué cosas nuevas hay? Ahí está toda la poesía, yo creo que... No, pero después de Jarrón, ¿cuáles son los autores que tú dices que un poco te han jamaqueado? Sí, a mí me sirvió mucho la escuela de Nueva York. A Fran O'Hara, sobre todo. Fran O'Hara me ayudó mucho con eso que tú dices, el poema... aunque aquí se siente, pero en lo otro ya está más claro que el poema como la vida que gira en torno a tu vida, y que ese entorno tuyo sea cada vez más... te da mayor posibilidad de insertarse dentro de un poema, de meterlo dentro de un poema sin ningún problema. Entonces es un poco, a mí él me ayudó mucho a entender cómo escribir sobre una ciudad,
me ayudó también a soltarme con muchas cosas que yo quería expresar. Tú ves. Yo creo que él es un poeta que de verdad te da muchas posibilidades para escribir, muchísimas posibilidades para escribir. Entonces, pero sobre todo pensando en ese entorno y en cómo tú cambias tu vida, tú ves, ese aspecto. Entonces yo no era muy Allen Ginsberg en el sentido de que yo no fui... la poesía no tiene como tanto ese toque como espiritual y ese tipo de cosas, esa búsqueda mística, esa búsqueda... O sea, no es que no la tiene, yo creo que los poemas la tienen, pero en él era como muy marcado eso. Entonces a mí eso un poco me aleja más de esa gente. Entonces después hay mucho también que yo descubrí con poetas como por ejemplo Derek Walcott. Él me abrió la posibilidad también de escribir del paisaje tropical, el paisaje urbano, creciendo en el paisaje tropical. Eso yo creo que él lo hace muy bien. Y también el poeta caribeño que viaja, tú ves, que se enfrenta a ciudades y todo ese tipo de cosas, y la visión que tiene. Eso yo creo que me ayudó mucho con Derek Walcott. Fue muy influyente. Y después otra lectura de la misma gente que yo había leído anteriormente, o sea, todo eso, esa gente, Nicanor Parra, vi sobre eso, que la maravilla está en ese entorno que te rodea, que las cosas no tienen como que tú no tienes que estar en París para escribir poesía. Fue como es una enseñanza que da este tipo. Y el material ahí, que eso lo tiene también O'Hara y lo tiene César Aira, de Ir hacia adelante. Y O'Hara decía el nerve, o sea, que tú tengas el descaro de escribir el poema independientemente de que tú la tengas todo en contra, de que te sentaste ahí y vas a escribir un poema. Y lo de César Aira, de ir adelante, independientemente de lo que haces, ahí adelante, forzate ahí adelante. Eso sí me ayudó mucho, a escribir poesía. Y después muchísimas cosas, imagínate, uno siempre está viendo. Y poetas, por ejemplo, cuando yo leí muy tarde, digamos, hace ya como 3 años, a John Ashbery. Sí. Pero la poesía de él, como que después de 8 páginas, tengo tantas cosas que ya como que me excedo un poco. Sí, es como que una imaginación que no es táctil. Sí, es muy complejo, muy complejo. Pero no, imagínate, son cosas... A mí me ayudó más con las imágenes plásticas, que eso sí tienen algunos poemas. Cosas de Charles Simic también. Yo trabajaba mucho como esas imágenes surrealistas, pero de una manera muy concreta, que es también como lo de César Aire. Eso me dio como mucho de eso. Y también yo creo que hay como... Aunque no, eso yo lo tenía como cierto sentimiento como naif, de tú rehuirle como a los grandes temas, a los grandes acontecimientos, o contar los grandes acontecimientos desde el punto de vista más minúsculo, tú sabes. O sea, si tú vas a contar, o sea, nunca partí como del hecho poético, tú ves. Olvídate de eso, de lo que la gente piensa que es poesía. Inmediatamente alguien piensa que lo que tú estás leyendo es un poema, aunque sea un poema. O sea, que una gente sienta que eso es un poema ya es como un problema para ti. Entonces un poco buscar nuevas posibilidades para hablar de la poesía. Y esa experiencia de tú asumir la ciudad de Los Bordes, que es una novedad que pasa con tu grupo, el hecho de que antes la ciudad era una ciudad que partía de un centro, que era el Conde, la zona colonial, y era muy epicéntrica, pero tú y tu grupo, vamos a decirle así, la gente que comienza a publicar y escribir en los 90, tiene una visión muy descentrada, y es algo al revés. Es un asunto que tú vienes de los kilómetros y tú como que ves la ciudad ya no del punto de vista histórico, etcétera, y no del punto de vista de ellos, sino de nosotros. Esa experiencia de los mapas de Santo Domingo, ¿cómo un poco moldea tu trabajo? Sí, a mí me ayuda. A mí yo creo que uno de los retos fue escribir del entorno donde yo crecí. Y a mí yo me acuerdo de eso mucho en Walcott, por ejemplo. Walcott vive en Santa Lucía. Santa Lucía es como el tamaño del barrio mío, es una isla minúscula prácticamente. Y la poesía que el tipo escribe como si fuera un país como del tamaño de China. Entonces un poco eso, de tú encontrar cuáles son los símbolos que tú tienes en el entorno, tratar de reconocerlos, tratar también como de vete en ese crecimiento. Para mí hay una metáfora muy directa. Ese es el sitio donde yo vengo, donde yo crecí, yo siento que voy creciendo con el sitio. Entonces de alguna manera a mí me es muy fácil escribir sobre cosas que pasan por ahí. En el sentido de que yo vi como cuando estaba en su florecimiento, que era cuando estaba empezando, o sea, su juventud, su infancia, y cómo ha venido ya como decayendo y cada vez se va perdiendo. Pero claro, era un poco también, yo creo que una de las cosas que uno se plantea en la poesía es siempre, ¿qué te digo? Por ejemplo, si Neruda escribía sobre
esos grandes temas, el canto general y cosas. O sea, y tú en esa época tú dices, bueno, yo voy a ser como Neruda y voy a escribir. Tú eres un poeta nerudiano, entonces la idea es tú buscarle cuáles son tus temas, Claro. cuáles son las cosas que te identifican. Entonces para mí una de las cosas que yo tenía en los kilómetros, que a lo mejor es que nadie ha escrito sobre eso, entonces yo dije, bueno, es un temazo, porque al nadie haberlo escrito, entonces tú tienes la posibilidad de contarlo a tu manera. Y a mí, o sea, la vida es demasiado complicada, hay tanta gente en el mundo, que si tú llegas a ser el poeta de los kilómetros, como que ya eso es suficiente. Entonces, o sea, a veces la gente quiere ser el poeta dominicano, el poeta más, así que el poeta nacional, toda esa pendeja. Pero si tú llegas a ser como el poeta de un ambiente muy pequeño, eso es lo mejor. Yo me acuerdo que Dylan Thomas tenía, a él le llamaban de que el Rambo de Kundonsky Drive. Entonces Kundonsky Drive es como esa callejita que está pasando así. O sea, es como de una callecita, pero no era de que el gran poeta, sino el Rambo. O sea, que quizás en la otra calle había otro Rambo que le decían así. Entonces, como esa parte minúscula de eso, a mí me gusta Aira también por eso, porque el barrio que él habla es el barrio de Flor, el barrio donde él vive, que dice él que es un barrio feísimo y todo eso, que no tiene esos grandes elementos como para... Pero que él lo crea a partir de que ahí es que está el trabajo poético, cuando tú tienes la imaginación de crearlo. Entonces, un poco, yo creo que es el reto de escribir. Y con eso no quiere decir que quizá tú escribir sobre lugares que ya están manidos y tú le vuelves a dar como otra forma pueda ser interesante. Pero aquí yo creo que en República Dominicana, y una cosa que decía Walcott, que una de las que lo mejor que tenemos la gente donde no hay una gran tradición en el arte, en la literatura y todo eso, es que uno puede empezar a crear, uno puede empezar desde el principio y el peso de la tradición no te enmudece, ¿verdad? Sino que tú tienes la posibilidad de contar las cosas. Y en esa frescura de tú contar las cosas, quizás tú agarras una poética que pueda ser mucho más interesante. Es un poco el sitio de donde tú estás escribiendo. Tú estás aquí de donde tú estás escribiendo, todo. Y yo de verdad creo que... El otro día yo vi un muchacho que estaba escribiendo unos poemas sobre la zona oriental, sobre Alma Rosa II. Tú sabes, entonces eso era como muy escaso, todo. Que quizá la gente escribió un poema porque pasó un acontecimiento importante ahí, pero no como que tú escribieras ahí de elementos, cosas, qué sé yo, sobre tu familia, sobre qué es eso, sobre la gente que vive ahí. Es un poco eso, tú ves, como yo creo que Pessoa, si Pessoa se hubiera ido a Inglaterra como él tenía planeado, o sea, no hubiera sido el gran poeta que fue, porque al él quedarse en Lisboa, él dijo, bueno, aquí el mejor soy yo, y ahora de qué viene la cosa. Y no, eso, se empezó a inventar poetas porque no habían tantos. Entonces yo pienso que ese es como ese es el lado, sí.